Buenas tardes. Voy a hablar en este video sobre la tarea de presión. Yo soy Agustín Rosas Moreno y esta tarea se separa en 8 puntos. La primera es presión absoluta y manométrica, donde la presión absoluta es la presión real ejercida sobre un sistema, medida con respecto al vacío absoluto, es decir, el punto en que no existe ninguna molécula de gas ni partícula de materia que ejerza fuerza. Es fundamental en física, termodinámica y en procesos industriales, ya que permite conocer la presión total que actúa en un lugar, incluyendo la presión atmosférica. La presión manométrica, en cambio, se mide respecto a la presión atmosférica, es la diferencia entre la presión absoluta y la presión del ambiente. Como por ejemplo, cuando un manómetro indica 30 psi en una llanta, lo que realmente está midiendo es la presión que excede a la atmósfera, ya que el instrumento está calibrado para ignorar la presión del aire externo. Y tenemos como fórmula del tema el PABS igual a presión manométrica más presión atmosférica, y como ejemplo de aplicación tenemos que en los neumáticos de automóviles la presión manométrica es la que se mide con un manómetro convencional. Sin embargo, para cálculos de seguridad y resistencia de materiales, se necesita conocer la presión absoluta dentro de la llanta, que incluye la presión atmosférica. Luego tenemos el tema de relación entre presión y elevación. En un fluido en reposo, la presión depende directamente de la profundidad o elevación a la que se encuentra el punto de análisis. A mayor elevación, menor es la presión atmosférica y viceversa. A mayor profundidad en un fluido, mayor es la presión. Además que como resultado, la presión atmosférica disminuye de manera no uniforme y decrece más rápido, a altitudes bajas donde el aire es más denso. El principio es clave en ingeniería hidráulica, en la construcción de presas, submarinos, tanques de almacenamiento y equipos de buceo. Tenemos como fórmula que P igual a P0 más P por G por H. Y como ejemplo de aplicación, tenemos que el buceo cada 10 metros de profundidad en el agua de mar equivalen aproximadamente a una atmósfera adicional de presión. Esto explica la necesidad de equipos especiales para evitar problemas de salud, como la enfermedad por descompresión. Como siguiente tema tenemos el desarrollo entre presión y elevación. La presión disminuye con la elevación debido al peso del fluido por encima de un punto. El análisis detallado de la relación entre presión y elevación se expresa mediante la ecuación fundamental de la hidrostática, que debe el gradiente de presión en un fluido en reposo. Establece que la presión disminuye con la altura y aumenta con la profundidad. La fórmula diferencial es Tp entre ds es igual a Pg. Esto significa que la presión depende únicamente de la diferencia de alturas, sin importar la forma del recipiente. Y como ejemplo de aplicación tenemos en los tanques de agua potable elevados la presión disponible en las tuberías depende directamente de la altura de la columna de agua en el tanque, sin importar el volumen total almacenado. Como siguiente tema tenemos líquidos y gases. Los líquidos son un estado de la materia caracterizado por tener volumen definido por forma variable, adaptándose al recipiente que los contiene. Sus moléculas están mucho más próximas que en los gases, pero con libertad de movimiento, lo que les da fluidez. Una propiedad esencial de los líquidos es que son prácticamente incompresibles, es decir, su volumen cambia muy poco, aunque se sometan a grandes presiones. Esta característica los convierte en el medio ideal para transmitir fuerzas en sistemas hidráulicos como prensas, frenos y maquinaria pesada. Tenemos como fórmula que delta P es igual a D por G por H, y que los gases son un estado de la materia en el que las partículas están muy separadas y en movimiento constante. Carecen de forma y volumen definidos, expandiéndose para ocupar todo el recipiente.
y sus características principales es que son altamente compresibles, lo que significa que su volumen varía significativamente con la presión y la temperatura. El comportamiento de los gases se describe mediante leyes experimentales que han sido unificadas en la ecuación de los gases ideales. Y como leyes, en este tema tenemos la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Guy-Lussac y la ecuación general de los gases ideales, que es PV por N por R por T. Y como ejemplo de aplicación, en los motores de combustión interna tenemos que la mezcla de aire y combustible se comprime dentro del cilindro. Gracias a la compresibilidad del gas, la presión aumenta y permite que la combustión genere mayor potencia. Como siguiente tema tenemos la paradoja de Pascal, donde la paradoja de Pascal indica que la presión ejercida en un fluido en reposo depende exclusivamente de la altura de la columna de líquido y no de la forma ni del volumen del recipiente. Esto significa que recipientes de distintas formas, pero con el mismo líquido y a la misma altura, tendrán la misma presión en el fondo. Además de que este principio está relacionado con la ley de Pascal, que establece que la presión ejercida sobre un fluido se transmite de manera uniforme en todas las direcciones. Esto nos dice que la presión en un punto de un líquido es proporcional a la distancia vertical hasta la superficie del líquido independiente de cualquier recipiente. Y como fórmula tenemos que P es igual a P por G por H. Y como ejemplo de aplicación tenemos que si tres recipientes con formas diferentes se llenan de agua hasta la misma altura, la presión en el fondo de cada uno será idéntica. Este concepto se aplica en prensas hidráulicas, donde una pequeña fuerza aplicada a un pistón puede multiplicarse y levantar grandes cargas. Ahora tenemos nuestro penúltimo tema nombrado como manómetros, donde los manómetros son instrumentos utilizados para medir la presión de fluidos según su diseño y aplicación. Existen diferentes tipos, como manómetro de pozo, sustituye un brazo del tubo en U por un depósito ancho para facilitar la lectura. El manómetro de pozo inclinado, que aumenta la precisión en bajas presiones gracias a la inclinación del tubo. El barómetro, que mide la presión atmosférica mediante la altura de una columna de mercurio. Los transductores de presión convierten presión en señales eléctricas y pueden ser de distintos tipos, donde puede ser de tensión, que mide deformaciones, LVDT, que convierte desplazamiento en señal eléctrica, piezoeléctrico, generan voltaje al deformarse, resonador de cuarzo, que tienen la frecuencia que varía con la presión, el estado sólido, que la MEMS, son sensores electrónicos muy precisos y compactos. Y tenemos como último el manómetro diferencial tipo U, que mide la diferencia de presión entre dos puntos mediante el desnivel de un líquido en tubo en U. Y tenemos como su fórmula que es delta P igual a P por G por H. Y como ejemplo de aplicación, tenemos que en plantas industriales los transductores de presión se utilizan para monitorear la presión en calderas y reactores, enviando señales eléctricas a sistemas de control automático. Y como último tema, tenemos presión expresada como columna de líquido. La presión de un fluido puede expresarse en términos de la altura de una columna de líquido equivalente. Esto se debe a la relación directa entre la altura del fluido, su densidad y la presión ejercida en el fondo del recipiente. Esta forma de expresar la presión es muy usada en barómetros y manómetros, ya que facilita la visualización, además de ser una forma de medir la presión donde se utiliza la altura de una columna de líquido, como en el agua o el mercurio, para indicar la magnitud de la presión. Este método se basa en el principio de la presión hidrostática, donde la presión en el fondo de un líquido en reposo depende de su densidad, y su fórmula es la misma, de P por G por H.
Y como ejemplo de aplicación tenemos que la presión atmosférica al nivel del mar suele expresarse como 760 milímetros de mercurio o como 10.33 metros de columna de agua. En medicina, los tensiómetros miden la presión arterial en milímetros de mercurio, reflejado en el principio de la columna líquida. Y esto sería todo de mi parte. Espero que lo consideren como un buen trabajo. Gracias.